¿Qué pasaría si te dijera que, en lugar de salvar el océano, millones de neumáticos fueron lanzados a sus profundidades, destruyendo todo a su paso? Imagina 2 millones de neumáticos amarrados con grapas de acero, hundidos sin ningún plan de retorno. El resultado fue una catástrofe ambiental de proporciones épicas que afectó a los arrecifes, las especies marinas y el futuro de nuestras costas. Pero no termina ahí. Descubre cómo esta historia de innovación fallida se convirtió en una de las lecciones más caras para el planeta. Millones de libras de basura en el océano. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Los océanos, esos vastos cuerpos de agua que han sostenido la vida en nuestro planeta desde tiempos inmemoriales, hoy se enfrentan a una crisis sin precedentes. ¿Sabías que cada año se vierten más de 18.000 millones de libras de basura plástica en sus aguas? Sí, lo suficiente para cubrir cada centímetro de costa del mundo con montones de basura. Pero este problema no siempre fue una preocupación de todos. Hubo un tiempo, hace más de medio siglo, en el que verter residuos al océano era considerado algo completamente normal. Lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras. Antes de 1972, no existía ninguna legislación que regulara lo que las grandes industrias podían arrojar al mar. Imagina lo que significaba eso. Toneladas y toneladas de residuos industriales, metales pesados, aguas residuales y desechos químicos caían en las profundidades sin que nadie pestañeara. Los océanos, aquellos majestuosos gigantes azules, se convirtieron en auténticas bombas de tiempo. Solo en el año 1968 se estima que se vertieron al mar más de 38 millones de toneladas de material contaminante. Nadie sabía exactamente cuánta basura había ahí abajo, porque, simple y llanamente, nadie llevaba un registro. Además, los efectos de estos desechos eran desconocidos para la mayoría. Aún no existía una conciencia ambiental real. Por si esto no fuera lo suficientemente impactante, entre los años 40 y 70, se arrojaron más de 55.000 contenedores de residuos radiactivos en el Océano Pacífico. Sí, desechos radiactivos, con toda la peligrosidad que conllevan, quedaron escondidos en las profundidades de la costa este y otras partes del planeta. Millones de neumáticos lanzados al océano como solución. En una época donde los océanos eran tratados como vertederos sin fondo, surgió una idea que parecía casi brillante. ¿Por qué no convertir millones de neumáticos viejos en un arrecife artificial? Sueña extraña, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que ocurrió en la década de los 70 en las costas de Fort Lauderdale, Florida. Una propuesta de Broward Artificial Reef Inc. prometía no solo deshacerse de una cantidad descomunal de residuos, sino también regenerar parte de los ecosistemas dañados. Era una apuesta audaz que involucraría a más de 100 embarcaciones privadas, millones de neumáticos y un despliegue mediático sin precedentes. Por aquel entonces, la industria automovilística estadounidense fabricaba más de 170 millones de neumáticos anualmente, lo que generaba montañas de residuos difíciles de manejar. Los vertederos estaban al borde del colapso y las incineraciones masivas eran cada vez menos viables. Así, cuando se presentó la posibilidad de reutilizar estos neumáticos en el océano, la propuesta fue recibida con entusiasmo. La idea era simple pero ambiciosa: arrojar los neumáticos al fondo marino, donde servirían como base para que los corales crecieran y se desarrollaran. Un proyecto que, en teoría, ayudaría tanto al medio ambiente como a la industria. El gobierno de Florida autorizó el proyecto en 1974. En ese momento, parecía un triunfo ambiental. Esa primavera, docenas de barcos cargados con millas de neumáticos se alinearon para iniciar la operación. Los neumáticos, amarrados con grapas de acero y cintas de nylon, se sumergieron en un terreno de más de 80 acres, a unos 2.000 metros de la costa. Para darle aún más notoriedad al evento, la famosa empresa Goodyear decidió involucrarse. En una escena casi surrealista, un dirigible de la compañía sobrevoló el área y lanzó un neumático gigante bañado en oro al océano, marcando el inicio simbólico del arrecife de Osborne. La magnitud de la operación era imponente. 2 millones de neumáticos cayendo al fondo del océano en cascadas interminables. Las expectativas eran altas. Se esperaba que, en pocos años, nuevos corales comenzaran a crecer sobre ellos, atrayendo a millas de especies de peces y revitalizando el ecosistema local.
Pero como en muchas historias que empiezan con grandes promesas, el éxito inicial fue solo una ilusión pasajera. Los primeros signos de problemas no tardaron en aparecer. Las fijaciones de acero comenzaron a corroerse rápidamente debido al agua salada, lo que provocó que los neumáticos se soltaran. En poco tiempo, las tormentas y corrientes marinas empezaron a dispersar los neumáticos sueltos por todo el lecho marino. La situación estaba fuera de control. Estos neumáticos errantes, lejos de convertirse en una base sólida para la vida marina, comenzaron a chocar contra el arrecife natural preexistente, destruyendo el poco ecosistema que quedaba. Las consecuencias no se limitarán a la zona cercana a Fort Lauderdale. En 1995, el huracán Opal arrasó la costa del Golfo, esparciendo millas de neumáticos por las playas de Florida. Solo 3 años después, el huracán Bonnie llevó millas más hasta las playas de Carolina del Norte. Lo que se suponía iba a ser una solución innovadora, se transformó en un desastre ecológico de proporciones alarmantes. Lo que nadie había considerado es que los neumáticos no solo eran ineficaces como base para los corales, sino que también eran destructivos en movimiento. Los corales necesitan estabilidad, agua limpia y condiciones específicas para crecer. Un neumático que se desplaza cientos de kilómetros con cada tormenta no puede crear las condiciones necesarias para que los corales prosperen. Pero este no fue el único desafío. Pese a todo esto, aún había quienes se negaban a rendirse con el proyecto. Algo debía hacerse para reparar los daños, pero el costo de retirar millones de neumáticos del fondo del océano era exorbitante. Sin embargo, las primeras iniciativas de limpieza comenzarían a surgir a finales de la década de los 2000. La pregunta ahora era, ¿sería posible corregir un error de tal magnitud? La respuesta nos espera en la próxima etapa de esta historia, donde veremos los primeros intentos desesperados por recuperar los neumáticos sumergidos. Pero ¿qué tan lejos estaban dispuestos a llegar los responsables de esta catástrofe para remediar el caos que desató? Las sorpresas no harán más que aumentar. La catástrofe no se detiene. Millas de neumáticos al acecho. Lo que comenzó con 2 millones de neumáticos sumergidos bajo el océano como un proyecto visionario, pronto se convirtió en una de las mayores catástrofes ambientales de Florida. La escena que nadie imaginaba estaba ocurriendo en las profundidades. Corrientes marinas arrastraban los neumáticos liberados de sus amarres, golpeando y destruyendo el arrecife natural que supuestamente debían proteger. Las consecuencias se expandirían más allá del lugar donde todo comenzó. La tormenta perfecta llegó en 1995 con el huracán Opal. Los fuertes vientos y el oleaje incontrolable arrastraron millas de neumáticos desde las profundidades hasta la franja norte de Florida. Pero esto no fue todo. Solo 3 años después, el huracán Bonnie hizo algo similar en Carolina del Norte, dejando las playas cubiertas de neumáticos. Por donde se mirara, el desastre era evidente. Los neumáticos, lejos de convertirse en soporte para corales, ahora eran basura descontrolada que amenazaba ecosistemas en cada tormenta. ¿Alguna vez has oído la frase, piedra que rueda no recoge musgo? Pues aquí se aplica perfectamente. Los neumáticos en constante movimiento no permiten que crezcan corales. En lugar de un nuevo hábitat, el proyecto había generado un problema mayor. La esperanza de ver peces nadando alrededor de una estructura regenerada se desvanecería con cada neumático que era arrastrado fuera de control. La razón era simple. Los corales necesitan estabilidad, un entorno limpio y constante. Las condiciones caóticas causadas por los neumáticos hacían imposible cualquier crecimiento. No solo se trataba del impacto local en Fort Lauderdale. A lo largo de varios años, el daño se multiplicaba con cada nueva tormenta. Los neumáticos llegaban a lugares inesperados, desatando el asombro y la frustración de quienes encontraban sus costas llenas de este residuo incontrolable. Pero había algo más inquietante: el silencio de los responsables. ¿Dónde estaban aquellos que habían impulsado este proyecto? ¿Por qué nadie asumía la responsabilidad de lo que estaba sucediendo? El peso de los errores pasados comenzaba a hacerse evidente para la comunidad científica. A medida que se analizaban las consecuencias, las soluciones parecían más complejas y costosas de lo que cualquiera había previsto. El arrecife artificial de Osborne se estaba convirtiendo en un recordatorio constante de cómo una idea mal ejecutada puede causar más daño que beneficio.
Sin embargo, la pregunta no era solo cómo se había llegado hasta ese punto, sino qué podía hacerse ahora para revertir el desastre. El primer paso era claro: había que organizar una limpieza masiva. Pero el costo de esta operación era abrumador. ¿Quién estaría dispuesto a financiar algo así? Las primeras iniciativas surgirían a inicios del siglo XXI con esfuerzos pequeños y limitados. Fue entonces cuando un grupo de investigadores de la Universidad Nova Southeastern decidió tomar acción, aún con recursos escasos. La operación comenzó con un presupuesto de $30,000, una suma que apenas alcanzaba para contratar a unos cuantos buceadores. Con ese dinero, lograron recoger 1,600 neumáticos. Sin embargo, este era solo un porcentaje pequeño de los millones aún esparcidos en el fondo marino. La magnitud del problema se hace cada vez más evidente. Mientras tanto, Florida se encontró ante una encrucijada. La limpieza completa del arrecife de Osborn costaría entre 40 y 100 millones de dólares. ¿Cómo justificar un gasto de tal magnitud cuando había otras prioridades estatales? Las iniciativas se estancaron durante algunos años, pero en el 2007, el panorama cambió de manera inesperada. El ejército estadounidense se involucró en la operación, utilizando el área como campo de entrenamiento para ejercicios de rescate submarino. Durante esa intervención, lograron retirar cerca de 10,000 neumáticos en tan solo unos meses. A pesar de estos esfuerzos, el problema persistía. Más del 95% de los neumáticos seguían intactos. Sin embargo, esta lucha contra el desastre no había terminado. Nuevas estrategias comenzaban a tomar forma, algunas lideradas por el gobierno y otras por empresas privadas que veían en la limpieza una oportunidad para innovar. Pero, ¿podría una iniciativa comercial lograr lo que el Estado no había conseguido hasta ese momento? Es en este contexto donde surge una solución inesperada, una empresa que apostaría por un modelo de financiamiento basado en el reciclaje creativo. ¿Lograrían esta vez inclinar la balanza a favor de la recuperación ambiental? Veamos cómo los próximos pasos redefinieron esta titánica misión. La lucha contra millones de neumáticos continúa con aliados inesperados. Los primeros intentos de limpiar el arrecife de Osborn no fueron más que pequeños pasos frente a una montaña de desafíos. Retirar más de 2 millones de neumáticos sumergidos requería una inversión colosal que las autoridades no podían justificar por completo. Sin embargo, la persistencia encontró nuevos aliados en donde menos se esperaba. Fue en el año 2007 cuando el ejército estadounidense decidió involucrarse, utilizando la zona del arrecife como un campo de entrenamiento submarino. Con esta intervención, el progreso se aceleró. Durante los ejercicios militares, se lograron extraer cerca de 10,000 neumáticos en unos pocos meses. La operación fue eficiente y generó un renovado optimismo. Además, el gobierno de Florida destinó $2 millones para costear el transporte y la disposición de los neumáticos que llegaban a tierra. Este esfuerzo permitió que, para el año 2009, el número total de neumáticos retirados alcanzara los 72,000. Pero aún quedaba una cifra abrumadora por delante. Más de 1,900,000 neumáticos seguían allí, esparcidos en las profundidades. El entusiasmo inicial comenzó a desvanecerse cuando las operaciones militares cesaron. Sin recursos suficientes para continuar, la limpieza volvió a estancarse. Sin embargo, no todo estaba perdido. Nuevos actores se sumaron a la causa años después, trayendo consigo métodos innovadores. Entre 2016 y 2019, la empresa Industrial Divers Corporation fue contratada para liderar una nueva fase de extracción. Su enfoque permitió que se retiraran entre 2,000 y 5,000 neumáticos por semana. Con este ritmo, se logró extraer un total de 250,000 neumáticos adicionales. Pero, aunque el avance era significativo, aún faltaba una gran parte por limpiar. El costo económico seguía siendo una barrera importante. La presión sobre el gobierno de Florida se mantenía, ya que financiar una limpieza de esta magnitud implicaba desviar fondos de otras prioridades estatales. Sin embargo, cuando todo parecía estancado nuevamente, apareció una solución inesperada en el año 2021. Una empresa privada llamada 4 Ocean propuso una estrategia basada en la participación directa de los ciudadanos. Su plan era financiar la limpieza mediante la venta de pulseras hechas con materiales reciclados, incluidos los neumáticos extraídos del océano. Por cada pulsera vendida, prometían eliminar 5 libras de desechos marinos.
Este modelo capturó la atención de muchos, logrando una participación significativa. A través de sus esfuerzos, 4Ocean concentró su trabajo en un área de 34 acres al norte del sitio original del depósito. Los resultados no se hicieron esperar. En solo un año, la estimación del número de neumáticos restantes se reduce a alrededor de 500,000. Esto representaba solo el 25% del total inicial. El avance era notable, pero no estuvo exento de críticas. Algunos cuestionaban los costos asociados a la iniciativa, señalando que el precio de extracción por neumático era significativamente más alto que en las operaciones previas. A pesar de las dudas, el compromiso de 4Ocean siguió siendo sólido. Su capacidad para movilizar recursos y voluntarios marcó una diferencia importante. La historia del arrecife de Osborne estaba tomando un nuevo rumbo, uno en el que las empresas privadas, los ciudadanos y el Estado colaboraban por una causa común. Pero, ¿sería suficiente para revertir los daños? Mientras tanto, el mundo comenzaba a mirar otros proyectos similares. El arrecife de Osborne no era el único que había fracasado. Al otro lado del Atlántico, en la Riviera Francesa, ocurrió algo similar en los años 80. Una vez más, las autoridades creyeron que los neumáticos serían una solución inerte y segura. Sin embargo, los resultados demostraron lo contrario. Ahora es momento de conocer los detalles de ese desastre y lo que se aprendió de él. ¿Acaso había esperanza para estos proyectos fallidos o estaban condenados desde el principio? Las respuestas nos esperan en la próxima parte de esta historia llena de giros inesperados. Otro desastre ambiental. Francia también lo intentó y falló. Mientras en Florida luchaban por contener los daños, al otro lado del mundo se gestaba una historia similar. A mediados de los años 80, las autoridades de la Riviera Francesa decidieron hundir 25,000 neumáticos en el mar, entre las ciudades de Cannes y Antibes. La idea seguía el mismo razonamiento que el proyecto de Osborne. Los neumáticos proporcionarían una base para la regeneración de arrecifes y beneficiarían a las comunidades costeras. Sin embargo, lo que prometía ser una solución ecológica terminó por convertirse en un nuevo problema ambiental. Al principio, todo parecía estar bajo control. Los neumáticos, cuidadosamente distribuidos a más de 500 metros de la costa, permanecían inmóviles. Sin embargo, lo que los responsables no previeron fue la lenta pero constante liberación de sustancias químicas y metales pesados al agua. Investigaciones posteriores revelaron que los neumáticos filtraban componentes tóxicos, poniendo en riesgo la vida marina local. El problema se agravó con el tiempo. Los minerales liberados, aunque esenciales en pequeñas cantidades, se acumulan en niveles peligrosos. Esto causaba el deterioro del entorno y amenazaba la supervivencia de especies claves para el ecosistema. A diferencia del arrecife de Osborne, donde los neumáticos se desplazaban por las corrientes, en Francia, el peligro era invisible. Durante casi 2 décadas, el daño químico pasó desapercibido hasta que un grupo de investigadores lo documentó en profundidad en el año 2005. Pero Francia no cometió el mismo error de inacción que en otros lugares. Apenas se hicieron públicos los resultados de los estudios, se lanzó una operación de limpieza a gran escala. Con el liderazgo del Estado francés y la colaboración del fabricante de neumáticos Michelin, se inició la extracción de los 25,000 neumáticos. La operación costó alrededor de $1.100.000, un monto considerablemente menor al estimado en Florida. Cada neumático fue retirado por un costo promedio de $44, lo que contrastaba con los gastos de otros proyectos similares. Un monumento submarino para los muertos y un hogar para la vida marina. ¿Podría la muerte ser la clave para la regeneración de los océanos? Esta es la pregunta que inspiró la creación del Neptune Memorial Reef, una estructura artificial ubicada a unos 5 kilómetros de la costa de Key Biscayne, Florida. Lejos de los fracasos anteriores, este proyecto demuestra que los arrecifes artificiales pueden prosperar si se diseñan con una visión integral y respetuosa del ecosistema. El arrecife Memorial Neptuno no es un arrecife común. Aquí, los restos cremados de las personas fallecidas son mezclados con un cemento especial de pH neutro que no altera las condiciones del agua. Este material se moldea en monumentos submarinos que se distribuyen cuidadosamente en un espacio de más de 600,000 pies cuadrados. La estructura fue ideada por el biólogo marino Gary Levine y la artista Kim Brandel,
quienes imaginaron una ciudad sumergida con carreteras, bancos y estatuas. A simple vista, podría parecer una excentricidad, pero los resultados sorprendieron a todos. Más de 140 especies marinas comenzaron a habitar el arrecife, creando un ecosistema autosuficiente. Lo que diferencia a este proyecto de los anteriores es la planificación meticulosa. Cada monumento está diseñado para soportar las tormentas más fuertes y proporciona una superficie rugosa ideal para el crecimiento de corales. Además, la estructura está ubicada en una zona de gestión especial, lo que impide actividades como la pesca o la extracción de langostas. Sin embargo, no todo es perfecto. La cremación, aunque simbólicamente atractiva, es una práctica que genera grandes cantidades de dióxido de carbono. La producción de cemento también es responsable de una parte significativa de las emisiones globales de carbono. A pesar de esto, el Neptune Memorial Reef ha demostrado que es posible combinar innovación, memoria y sostenibilidad en un mismo proyecto. Hasta el año 2022, más de 1.500 personas habían elegido este lugar como su última morada. Entre ellas, se encuentra la reconocida chef Julia Childs. Aunque la aceptación ha sido gradual, el arrecife continúa creciendo tanto en tamaño como en biodiversidad. Este proyecto ofrece una lección valiosa. Los arrecifes artificiales no tienen por qué ser un desastre ambiental. Con los materiales adecuados, un diseño estratégico y una gestión responsable, es posible crear estructuras que beneficien tanto a las personas como al planeta. Pero esto no significa que la historia de los arrecifes artificiales haya llegado a su fin. Otros proyectos, como el hundimiento controlado de embarcaciones militares, siguen generando controversias. ¿Es este el camino hacia una relación más equilibrada con los océanos, o simplemente otra forma de disfrazar el problema de los residuos? Esa es la cuestión que abordaremos a continuación. Un portaaviones hundido. ¿Qué escondía el USS Oriskany? Si piensas que los arrecifes artificiales hechos de neumáticos o cemento son extraños, espera a escuchar esto. En el año 2006, un gigantesco portaaviones de más de 270 metros de largo fue hundido intencionalmente frente a las costas de Pensacola, Florida. Sí, un buque de guerra convertido en un arrecife artificial. Pero esta no es una historia de simple reciclaje. El hundimiento del USS Oriskany despertó opiniones divididas y no estuvo exento de riesgos. El USS Oriskany, conocido como The Mighty O, prestó servicio en las guerras de Corea y Vietnam antes de ser dado de baja en 1976. Durante años estuvo almacenado sin un destino claro. Finalmente, en 2004, la Marina de los Estados Unidos decidió que sería más útil hundirlo que desmantelarlo. La idea era aprovechar su enorme estructura para crear un hábitat marino, atrayendo a peces y buceadores por igual. Pero había un problema. Antes de hundirlo, los portaaviones pasaron por un proceso de remediación ambiental. Esto significa que se retiraron los materiales más peligrosos, pero no todo fue eliminado. Todavía quedaban cientos de libras de bifenilos policlorados, compuestos químicos altamente tóxicos prohibidos desde los años 70 por su potencial cancerígeno. A pesar de estas preocupaciones, el USS Oriskany fue llevado a 24 millas mar adentro y tras una explosión controlada con 500 libras de C4, se hundió en el fondo del Golfo de México. Sorprendentemente, el arrecife resultante atrae rápidamente una gran cantidad de vida marina. La estructura del buque, con sus múltiples niveles y espacios, proporcionó refugio a numerosas especies. Además, se convirtió en una atracción mundial para los buceadores, quienes lo exploran como si se tratara de una ciudad sumergida. Sin embargo, los científicos aún monitorean los posibles efectos a largo plazo de los residuos tóxicos que quedaron a bordo. Nadie sabe con certeza cuánto tiempo tardarán estos compuestos en afectar el ecosistema, pero el riesgo sigue latente. Lo que es innegable es que el USS Oriskany representa una combinación única de historia, reciclaje y oportunidad turística. Pero, ¿es realmente sostenible seguir hundiendo grandes embarcaciones como solución ambiental? En medio de este debate, una reflexión más amplia se abre paso. ¿Estamos resolviendo los problemas ambientales o simplemente encontrando formas creativas de ocultarlos? El patrón es preocupante. Con cada nuevo arrecife artificial, ya mar de neumáticos, cemento o barcos, la pregunta se mantiene: ¿quién se beneficia realmente de estas iniciativas? Mientras algunos celebran los logros,
Otros advierten que estas pueden ser un pretexto para evadir responsabilidades ambientales, acciones mayores. Pero la respuesta no es tan sencilla, como veremos a continuación. ¿Solución o excusa? El dilema de los arrecifes artificiales. Aquí estamos, en el corazón del dilema que ha marcado esta historia desde sus inicios. Desde los desastrosos proyectos de neumáticos hasta los monumentos submarinos de cementerio y los colosales buques hundidos, cada intento de crear arrecifes artificiales ha estado cargado de intenciones mixtas. Y la pregunta sigue resonando. ¿Estos esfuerzos realmente benefician al medio ambiente o son una fachada para ocultar problemas más profundos? Los defensores de los arrecifes artificiales argumentan que, cuando se diseñan adecuadamente, pueden revitalizar ecosistemas y proteger la vida marina. Esto es cierto en algunos casos, como el Neptune Memorial Reef o el éxito inicial del USS Oriskany. Sin embargo, los críticos señalan que muchos de estos proyectos son utilizados por empresas e incluso gobiernos para deshacerse de residuos difíciles y costosos de gestionar. En el caso de los neumáticos, el fracaso fue rotundo. Los intentos de reutilizarlos en los océanos no solo fracasaron en crear hábitats, sino que causaron un daño mayor al dispersarse por tormentas y liberar compuestos tóxicos. Francia logró corregir este error a tiempo, pero en lugares como Florida, los costos de limpieza siguen siendo exorbitantes. ¿Por qué los responsables originales del desastre no han sido obligados a asumir estos costos? Empresas como Goodyear, que inicialmente se beneficiaron del proyecto, ahora mantienen un silencio absoluto sobre el tema. No es difícil imaginar que muchas de estas iniciativas se basan en una lógica perversa. Si el costo de solucionar un problema es más alto que el de crear uno nuevo, algunos optarán por tomar el camino más fácil. En un sistema donde la remediación ambiental es rentable para ciertas empresas, ¿qué nos asegura que estas prácticas no se repetirán?